Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón, sí, en el mismísimo corazón de cada dispositivo digital que usamos. Vamos a explorar esa lógica fundamental que mueve nuestro mundo moderno, un lenguaje secreto, construido con solo unos y ceros. Suena como una pregunta un poco rara, ¿no? Un filósofo de hace casi 200 años y un celular, pero la respuesta es una idea, tan simple, pero a la vez increíblemente poderosa. Una idea que logra conectar el pensamiento humano, lo abstracto, con algo tan físico como el flujo de la electricidad. Créanme, al final de esto todo va a encajar perfectamente. Muy bien, entremos en materia. Nuestra historia arranca con la construcción de un puente, pero no uno de concreto, sino uno conceptual. Un puente que, fíjense, tardó casi un siglo en completarse, y que unió dos mundos que parecían no tener nada que ver, la lógica abstracta y la ingeniería pura y dura. Miren bien esas fechas. 84 años de diferencia. Es un montón de tiempo. En 1854, un tal George Boole se inventa un álgebra para ponerle matemáticas a las decisiones de verdadero o falso. Súper interesante, pero en ese momento era, digamos, una curiosidad académica. Y ahí se quedó. Hasta que en 1938, un joven genio llamado Claude Shannon tuvo una revelación. Se dio cuenta de que esa lógica olvidada era, de hecho, el lenguaje perfecto para describir cómo funcionaban los circuitos eléctricos. Y aquí está la genialidad, la epifanía de Shannon. Él pensó, lo que para Boole era un verdadero abstracto, para mí en un circuito es un interruptor cerrado. ¡Clic! Pasa la corriente. A eso lo podemos llamar un 1. Y lo que era falso, pues es un interruptor abierto. No pasa nada, a eso lo llamamos 0. Y ¡boom! De repente las matemáticas podían hablar el idioma de los cables y los interruptores. La computación acababa de nacer. Ok, entonces si queremos aprender a hablar este nuevo idioma, lo primero es conocer su alfabeto, ¿no? Y aquí viene lo más alucinante de todo. La complejidad entera del mundo digital, piensen en lo que sea. Desde una simple calculadora hasta la supercomputadora más potente, todo, absolutamente todo, está construido con apenas 3 operaciones básicas. Solo 3. La primera letra de nuestro alfabeto se llama AND, o Y en español. Piensen en AND como el portero más estricto de una discoteca. Para que te deje pasar, o sea, para que la salida sea un 1, la condición A y la condición B tienen que cumplirse. Ambas deben ser 1. Si una sola falla, no hay trato. Cero excepciones. Miren, la tabla de verdad no miente. Aquí están todas las combinaciones posibles. 0 y 0 da 0. 0 y 1, 0. 1 y 0 sigue siendo 0. ¿Ven? La única, pero única fila donde la salida es un 1 es la última, cuando A es 1 y B también es 1. Con que haya un solo 0 metido por ahí, el resultado se va a pique, 0. La analogía eléctrica para esto es perfecta. Imaginen un foquito. Para que se encienda, la corriente tiene que pasar primero por el interruptor A y luego por el interruptor B, que están uno detrás del otro en el mismo cable. Si A está cerrado, pero B está abierto, nada. Si B está cerrado, pero A está abierto, tampoco. Los dos tienen que estar cerrados para que la luz se prenda. Así de simple y así de estricto es el AND. Ahora vamos con el segundo bloque, la operación OR, o O en español. Si AND era el portero estricto, OR es mucho más relajado. Es más inclusivo. A diferencia de AND, a OR le da igual si no se cumplen todas las condiciones. Le basta con que al menos una de sus entradas sea 1 para darte un 1 como resultado. Y su tabla de verdad lo deja clarísimo. Miren, la única manera de que la salida sea un 0 es que las dos entradas sean 0. En todos los demás casos, si A es 1, si B es 1 o si los dos son 1, el resultado siempre es 1. Es mucho más fácil conseguir un 1 con OR. La analogía eléctrica es genial. Aquí no tenemos los interruptores uno detrás del otro. Imaginen que el cable se divide en dos caminos paralelos. Uno tiene el interruptor A, el otro tiene el interruptor B. La electricidad es lista, solo necesita un camino para llegar al foco. Así que puede irse por el camino de A o por el camino de B. Con que solo uno de los dos esté cerrado, la electricidad pasa y listo, la luz se enciende. Y llegamos al último operador básico, NOT,
el no. Este es el más simple de todos, pero no se dejen engañar, es importantísimo. Su único trabajo en la vida es llevar la contraria. Es el Contreras del grupo. Si le das un 1, te devuelve un 0. Si le das un 0, te devuelve un 1. Simplemente invierte lo que sea que reciba. Bueno, ya conocemos las piezas del Lego. Pero saber qué piezas existen es solo el comienzo, ¿verdad? El verdadero poder, la magia de todo esto, está en cómo las usamos. En la habilidad de combinar estas piezas y luego simplificar. Se trata de conseguir exactamente el mismo resultado, pero usando la menor cantidad de piezas posible. La eficiencia es la clave. Esta frase es básicamente el mantra de toda la ingeniería, la regla de oro. No basta con que algo funcione, tiene que funcionar de la mejor manera posible, de la forma más elegante. Y en el mundo digital, mejor casi siempre significa más simple. Menos es más. ¿Por qué? Porque menos componentes significa menos complejidad y por lo tanto, menos cosas que pueden salir mal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para todos nosotros. Porque simplificar no es un simple ejercicio matemático para nerds, no. Cada vez que se simplifica una ecuación, en el mundo real eso significa usar menos transistores en un chip. ¿Y qué significa menos transistores? Pues beneficios que sentimos en el bolsillo y en las manos. Un celular que no se calienta como una plancha, una batería que, milagro, dura todo el día y una velocidad que hace que todo se sienta instantáneo. Perfecto. ¿Quieren ver esta magia en acción? Pues vamos a hacerlo. Vamos a tomar una expresión lógica que a primera vista parece un verdadero enredo, un rompecabezas, y, usando solo las reglas del álgebra, vamos a desarmarla y ver cómo se transforma en algo sorprendentemente simple. Miren esto con atención. Empezamos con esta ecuación que, bueno, parece un dolor de cabeza, pero vamos a aplicar las reglas. Primero, vemos que AB se repite en los dos primeros términos, así que lo sacamos como factor común. Dentro del paréntesis nos queda C más C'. ¿Qué significa esto? C o no C. Pensemos un segundo. Algo o es verdadero o es falso, ¿cierto? No hay de otra. Así que C o no C siempre es 1. Genial. La ecuación ya se hizo más pequeña. Ahora con lo que nos queda, sacamos la A como factor común. Y miren qué nos queda dentro del paréntesis. B más B'. Es la misma lógica. Eso también es 1. Y de repente, todo ese monstruo de ecuación se convirtió en una sola letra. A. ¿Se puede creer lo que acabamos de ver? Es realmente increíble. Significa que todo ese circuito complicado, con un montón de compuertas lógicas y conexiones, se puede tirar a la basura y reemplazarlo por un simple cable conectado a la entrada A, y haría exactamente lo mismo. Acabamos de lograr un diseño más barato, más rápido y que consume menos energía. Todo gracias a un poco de álgebra elegante. Bueno, ya vimos cómo simplificar. Ahora, ¿qué tal si diseñamos algo desde cero? Vamos a usar esta misma lógica para construir el cerebro de un sistema del mundo real, algo importante, como la alarma para la bóveda de un banco. El primer paso siempre es el mismo: traducir el lenguaje humano, las palabras, a nuestro lenguaje de unos y ceros. A ver, ¿cuándo debe sonar la alarma? Condición 1, si la puerta está abierta y es de noche. Ese y nos grita que usemos un AND, así que lo escribimos como A.N. Fácil. ¿Hay otra condición? Sí. Condición 2, si se detecta movimiento y el sistema no está desactivado. Otra vez el i, así que es un AND, y ese no nos dice que usemos un NOT, queda como M.D. Y ahora, la alarma debe sonar si se cumple la primera condición o la segunda. Ese O nos pide a gritos un OR, así que juntamos todo y listo. Y ahí está. Miren lo que hicimos. Con solo nuestras tres piezas básicas, AND, OR y NOT, acabamos de diseñar el cerebro lógico que controla un sistema de seguridad. Tomamos un problema del mundo real, con palabras y condiciones, y lo transformamos en una ecuación matemática, una ecuación booleana, que ya está lista para convertirse en un circuito de verdad. Así que la próxima vez que toquen la pantalla de su celular, que hagan un clic, que deslicen el dedo, piensen en esto por un segundo. Lo que están haciendo es dirigir una danza silenciosa de miles de millones de interruptores diminutos que se abren y se cierran siguiendo estas tres reglas tan simples. Todo, al final, es una ecuación lógica. Y eso nos deja con una pregunta interesante. Si vemos el mundo a través de estos ojos, con esta lógica, ¿qué otro problema se podría resolver de una forma así de simple y elegante?